Gotham despertó con estruendos, alarmas chillando, coches derrapando y gritos que cortaban el aire. Las sombras temblaban, porque los villanos ya estaban tramando sus travesuras, y solo había un hombre que podía detenerlos a todos: Batman. En Wayne Manor, Bruce Wayne lanzó su batido cargado de vitaminas y energía de un solo trago, mientras Alfred lo observaba con una sonrisa. Señor Wayne, hoy parece que Gotham no le dará ni un segundo de respiro. Bruce chasqueó los dedos listo para lo que venía. Sus ojos brillaban con determinación. Cada músculo, cada reflejo, cada pensamiento estaba enfocado en proteger su ciudad. Saltó al gimnasio y comenzó una rutina digna de espectáculo. Volteretas que cortaban el aire, saltos imposibles, golpes precisos que retumbaban como truenos y batarangs que giraban entre destellos de luz como estrellas fugaces. Luego, en la baticueva, revisó cada gadget. El batimóvil rugía con ganas de devorar calles. El battraje relucía como un escudo de acero y el Batcomputer estaba listo para rastrear a cualquier villano travieso. Cuando Gotham estaba en pleno caos urbano, Bruce caminaba disfrazado de ciudadano común, pero su mirada no descansaba. Cada esquina, cada callejón, cada sombra podía esconder problemas, y él estaba listo para saltar al instante. Primera misión del día. En los muelles, un grupo de ladrones intentaba robar un camión lleno de juguetes destinados a los niños de Gotham. «Eso no lo voy a permitir», gruñó Batman, mientras su capa se agitaba con fuerza. Con un salto felino y un rugido del batimóvil, apareció justo cuando los ladrones pensaban que podrían escapar. La noche cayó, y la ciudad se volvió aún más peligrosa. Ladrones corrían, se escondían tras barriles y tejados, pero Batman estaba en todas partes a la vez, saltando, lanzando batarangs, maniobrando con una precisión sobrehumana. En minutos, los juguetes estaban seguros y los villanos atrapados, frustrados por no poder escapar. Pero Gotham no dejaba de desafiarlo. Un ruido desesperado lo alertó. Un grupo de gatitos atrapados en un edificio en llamas. Sin dudar, Batman lanzó su cuerda de agarre, rompió ventanas y rescató a cada uno, asegurándose de que aterrizaran sanos y salvos. Incluso les dedicó un maullido motivador antes de dejarlos en seguridad. Luego, entre las sombras, un ladrón intentaba robar globos gigantes de la feria de la ciudad. Batman saltó con un giro espectacular, activó su batgancho y atrapó al ladrón en una maniobra imposible, devolviendo los globos a los niños que aplaudían boquiabiertos desde lejos. En otro rincón de Gotham, un villano torpe encendió una máquina de burbuja gigante que cubrió calles enteras de espuma. Niños riendo, caos divertido y Batman ideando el plan perfecto. Conectó un gadget especial, absorbió el exceso de burbujas y en minutos la ciudad volvió a la normalidad, mientras los niños brincaban sobre los restos de espuma riendo sin parar. Finalmente, con la ciudad tranquila, Batman se encaramó en una gárgola para observar a Gotham desde las alturas. Las luces brillaban, los coches rugían y los niños dormían con sus juguetes intactos, pero su mente estaba alerta. Nunca podía bajar la guardia. Gotham siempre necesitaba un héroe. Alguien listo para cualquier travesura, cualquier emergencia y cualquier villano. Antes de quitarse la máscara, pensó: ser un héroe no significa solo luchar, significa ayudar, cuidar y nunca rendirse. Todos podemos ser héroes, cada día. Con esa idea, Batman desapareció entre las sombras, listo para la próxima aventura. Porque en Gotham nunca hay final. Solo un nuevo día lleno de valentía, diversión y sorpresas imposibles. Pero la noche aún era joven y Batman sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Mientras planeaba entre los rascacielos de Gotham, su comunicador se activó con una nueva alerta. El acertijo estaba en las andanzas, dejando pistas enigmáticas por toda la ciudad. «Alfred, necesito que analices estos acertijos», gruñó Batman mientras aterrizaba en un tejado cercano. «Tengo el presentimiento de que esto es más que un simple juego». «Por supuesto, señor», respondió Alfred a través del comunicador. «Parece que nuestro amigo verde está particularmente inspirado esta noche». Batman se lanzó a la acción, siguiendo las pistas del acertijo. Cada enigma lo llevaba a un nuevo rincón de Gotham, desde los oscuros callejones del Distrito del Diamante hasta las alturas vertiginosas de la Torre Wayne.
Con cada paso, el Caballero Oscuro sentía que se acercaba a la verdad detrás del plan del villano. Mientras tanto, en las calles los ciudadanos de Gotham miraban al cielo buscando la silueta de su protector. Niños con capas improvisadas jugaban a ser héroes, inspirados por las hazañas de Batman. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del vigilante al verlos. Ellos eran la razón por la que luchaba cada noche. Finalmente, tras resolver el último acertijo, Batman se encontró frente a frente con el acertijo en lo alto del banco de Gotham. «¡Ah, Batman!», exclamó el villano con una sonrisa torcida. «Sabía que llegarías, aunque debo admitir que esperaba que tardaras un poco más». «Se acabó el juego, Enigma. ¿Cuál es tu verdadero plan?». El acertijo soltó una carcajada. «¿Plan? Esto es solo el comienzo. Gotham es un rompecabezas, Batman, y yo soy el único que puede resolverlo». Lo que siguió fue una batalla de ingenio y fuerza. Batman esquivaba trampas y resolvía acertijos en tiempo récord, mientras el acertijo lanzaba desafío tras desafío. Toda la ciudad parecía contener la respiración, observando el duelo desde las calles y las ventanas. Con un movimiento final, Batman logró desarmar al acertijo y asegurar su captura. Mientras las sirenas de la policía se acercaban, el Caballero Oscuro se permitió un momento de reflexión. «¿Por qué lo haces, Batman?», preguntó el acertijo, genuinamente curioso. «¿Por qué arriesgas tu vida noche tras noche por una ciudad que nunca te lo agradecerá?». Batman miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomarse. «Porque Gotham merece algo mejor. Porque cada vida salvada, cada sonrisa de un niño, cada momento de paz, todo eso hace que valga la pena». Mientras el acertijo era llevado por la policía, Batman se preparaba para regresar a las sombras. Pero antes de desaparecer, notó a una niña pequeña que lo miraba con admiración desde la calle. Con un gesto suave, le lanzó un pequeño batarán de juguete, viendo cómo sus ojos se iluminaban de emoción. De vuelta en la Baticueva, Bruce se quitó la máscara, exhausto, pero satisfecho. Alfred lo esperaba con una taza de café y una sonrisa conocedora. «Otra noche exitosa, supongo, señor Wayne». Bruce asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Gotham nunca duerme, Alfred, y mientras haya oscuridad, siempre habrá necesidad de luz». Mientras se preparaba para descansar, Bruce reflexionó sobre la noche. Cada desafío, cada villano, cada ciudadano salvado, todo formaba parte del intrincado tapiz que era Gotham City. Y él, Batman, era solo un hilo en ese tapiz, trabajando incansablemente para mantener unida la tela de la ciudad. El sol se alzaba sobre Gotham, marcando el final de otra noche épica. Pero para Batman, para Bruce Wayne, era solo el comienzo de otro día, porque en Gotham, cada amanecer traía nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para ser un héroe. Y así como la ciudad despertaba, Batman se sumergía en un sueño merecido, sabiendo que cuando la noche volviera a caer, estaría listo para proteger Gotham una vez más, porque eso es lo que hacen los héroes. Nunca se rinden, nunca dejan de luchar y siempre están ahí cuando se les necesita. En las calles de Gotham, los ciudadanos comenzaban su día con una sensación de seguridad, sabiendo que su guardián oscuro velaba por ellos. Y en algún lugar, entre las sombras y la luz, Batman esperaba, siempre vigilante, siempre listo para la próxima aventura en la ciudad que nunca duerme.